verso 14. Como Pedro, ¿verdad? ¿Quién era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo? Era un hombre temeroso, ¿verdad? Se intimidó cuando iban a crucificar a Cristo, por tanto que llegó a negarlo, ¿verdad? Porque tenía temor que también a él le fueran a hacer algo. Pero después de esto, ¿verdad? Vemos cómo él empieza a expresarse y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Verdad? Dice que puesto en pie se levantó y empezó a aclararles que no era lo que estaban pensando. En aquellos tiempos, ¿verdad? La hora tercera del día, ¿cuál sería en estos para nosotros? Las 9 de la mañana, ¿verdad? Es la hora tercera del día. Tal vez en estos tiempos sí haya personas a esas horas, incluso más antes, ¿verdad? Que están ebrios, porque tal vez llevan días ingiriendo vino, pero en aquellos tiempos no era lo mismo. En aquellos tiempos la gente no era como ahora, ¿verdad? Y nadie a esas horas estaba ebrio. Y él les dice, porque no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Y mire lo que sucede a partir de ahí. Cómo, ¿verdad? El apóstol Pedro empieza, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, a darles a conocer que esto, ¿verdad? Era lo que se estaba cumpliendo, lo que había sido dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, pero también estaba lleno de conocimiento de la palabra del Señor. Porque este pasaje lo encontramos ahí en Joel 2, ¿verdad? 2:28. Y dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Algo, ¿verdad?, de lo que esta profecía se estaba cumpliendo en aquella ocasión, ¿verdad? Tal vez no todo lo que está escrito o lo que profetizó el profeta Joel se cumplió en ese momento, pero gran parte de lo que el profeta Joel profetizó, el apóstol Pedro, ¿verdad?, lo estaba aquí declarando, que eso era lo que estaba sucediendo. Se estaba cumpliendo la profecía que el profeta había hablado. Y eso, ¿verdad?, nos lleva a darnos cuenta que lo que hace, ¿verdad?, estar ahora sí que viendo estos ejemplos que estos hombres nos dejaron a nosotros, es que también, ¿verdad?, tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Porque usted y yo tenemos una encomienda, ¿verdad? Y aquí encontramos que el apóstol Pedro no se paró y empezó a decir: señores, yo era un pescador y el Señor me sacó de allá y bueno, hablando de él, ¿verdad? No,
Él estaba hablando de la palabra del Señor. Y esto nosotros debemos tenerlo en cuenta. Y cuando nosotros nos toque hablar del Señor, en todo momento, no vamos a hablar de nosotros, sino que vamos a hablar de la palabra del Señor. Porque eso es, ¿verdad?, lo que nos enseñaron estos primeros creyentes. Y si usted lee todo el capítulo 2, ¿verdad?, no nos daría tiempo ir verso por verso, pero ahí nos vamos a dar cuenta que ellos, ¿verdad?, no solamente perseveraban en la doctrina, sino que también vivían, ¿verdad?, en esta doctrina sana. La doctrina bíblica es sana, hermanos. Es por eso que usted y yo debemos siempre buscar vivir la doctrina bíblica, para que no tengamos problemas cuando alguna iglesia o alguna denominación, ¿verdad?, se sale de la doctrina bíblica y empiezan con doctrinas de hombre. Hermano, eso es dañino, eso es enfermizo. Pero cuando se vive de acuerdo a la doctrina, a la palabra del Señor, se vive un evangelio, una doctrina sana. Y es por eso, ¿verdad?, que nosotros debemos tomar estos ejemplos y darnos cuenta, ¿verdad? Vamos al verso 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. No solamente el pan natural, ¿verdad?, sino también el pan espiritual. Mire lo que dice el verso 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es lo que hace, hermanos, cuando nosotros testificamos del Señor y no de nuestras vivencias. Hoy, ¿verdad?, se hace mucho y hay testimonios muy grandes y muy hermosos, y qué bueno. Pero nadie va a ser salvo por escuchar la historia de alguien, ¿verdad?, el testimonio de alguien. Las personas van a ser salvas cuando nosotros testificamos de Cristo, cuando hablamos del evangelio, de esa buena noticia que Cristo nos ha dejado por medio de su palabra. Y aquí notamos en este capítulo que el apóstol Pedro en ningún momento estuvo hablando de él, ¿verdad? Estuvo hablando de Cristo. Y si vemos en el verso 16, en el verso 25, ¿qué dice ahí? ¿De quién estaba hablando el apóstol Pedro ahí? Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está en mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este escrito lo encontramos ahí en Salmo capítulo 16, el verso 8 al 10. El apóstol estaba, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios. Y vamos a mirar en el verso 37 qué es lo que sucedió cuando el apóstol estaba hablando. Verso 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra dice, se compungieron, ¿verdad?
quiere decir que les llegó tanto al corazón lo que estaban escuchando, que ellos se conmovieron y dijeron, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ahí el apóstol Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos hacer. O eso es lo que va a suceder cuando nosotros hablemos de la palabra del Señor, cuando hablemos de Cristo. Qué ejemplo tan maravilloso nosotros podemos aprender en estos primeros cristianos. Cómo perseveraban, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles. Y cómo, ¿verdad?, la doctrina era una doctrina sana, una doctrina bíblica. No estaban fundados en ningún hombre, ¿verdad?, sino en Cristo. Dice que tenían comunión, verso 44. Y es que a veces creemos, ¿verdad?, que comunión es estar unidos, estar juntos, como lo hacemos muchas veces. Pero la palabra comunión va mucho más allá de estar juntos solamente, sino, mire lo que dice el verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y no solo eso, dice que tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tal vez hoy, ¿verdad?, para nosotros no tengamos que hacer todo eso. No tengamos que vender nuestras propiedades para dárselo a otros. Pero sí que en nuestro corazón haya ese deseo o esa sensibilidad de cuando nosotros miramos alguna necesidad en alguno de nuestros hermanos, en alguno de los miembros del cuerpo, ¿verdad?, en la cual nosotros estamos, que podamos nosotros ser sensibles a la necesidad. Y no solamente se refiere, ¿verdad?, a suplir la necesidad económica. Cuando hablamos de esto, casi regularmente, ¿verdad?, nuestra mente se va a lo económico. Y nos excusamos diciendo, no, pues es que yo voy al día, es que yo pues tengo mi familia. Y es cierto, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros veamos estos ejemplos que encontramos en estos primeros cristianos. Y que volvamos, hermanos, a esas sendas antiguas. Pero no a lo que se piensa muchas veces, ¿verdad? A 60 años atrás, cuando inició el movimiento del Príncipe de Paz. No, vamos a mirar los primeros cristianos en los primeros años de la historia. Cómo es que ellos, ¿verdad?, se entregaron al Señor de corazón, creyeron en Él y recibieron, ¿verdad?, el don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, al igual que cada uno de nosotros lo hemos recibido desde que creímos. ¿Sí? No es algo ajeno para nosotros. Y vemos que a partir de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, todo esto empezó a surgir en sus vidas. Todo esto pudieron mostrarlo y quedaron escritos, ¿verdad?, estos ejemplos para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir como ellos vivieron. Y por último, ahí en el verso 42, dice el último pasaje, el último verso dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones, ¿verdad? ¿Por qué en la oración? Porque la oración es la comunión o la relación que cada creyente debe tener para con Dios. ¿Sí? No hay otra manera de que usted y yo podamos tener comunicación con Dios si no es por medio de la oración.
Si nosotros no tenemos una vida de oración, pues nosotros no vamos a tener comunicación con nuestro Padre. Y por lo tanto, ¿verdad? Usted y yo sabemos que cuando no hay comunicación, en nosotros los humanos hay problemas. Cuando no hay comunicación en el esposo y la esposa, hay problemas. Cuando no hay comunicación entre los padres y los hijos, hay problemas. ¿Cómo pensaríamos que sin comunicación con Dios no vamos a tener problemas? Y esto, ¿verdad?, nos debe surgir una pregunta en cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente nosotros estamos siguiendo los pasos de estos primeros creyentes? ¿Estamos aprendiendo de ellos? ¿O necesitamos ir a la historia cada día para darnos cuenta qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos conducirnos? Ya hemos creído, el Espíritu Santo está en cada uno de los que hemos creído, pero muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, nos rehusamos a obedecer a la voz del Espíritu Santo y siempre ponemos excusa, ¿verdad? Siempre ponemos una traba, pero la palabra del Señor, hermanos, nos lleva a que reflexionemos y veamos estos ejemplos que estoy seguro que nos van a ayudar mucho. Nosotros no hemos sido llamados, ¿verdad?, para solamente estar ahí calentando una banca. No, tenemos un propósito, una encomienda, cada uno. Yo no la sé, ¿verdad?, la encomienda que Dios tiene para usted, pero de acuerdo a la relación, a la comunión que cada uno va teniendo con Dios, nos vamos dando cuenta de cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. No solamente se trata, ¿verdad?, de venir a los cultos y de estar ahí por años y años. No, se trata de que si se tratara de escribir una historia de nosotros, ¿qué es lo que se va a escribir? ¿Verdad? ¿Será que va a escribirse algo como se escribió de estos hombres de Dios? Necesitamos nosotros en estos tiempos más que nada aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Y estoy seguro que nosotros vamos a tener los resultados que estos hombres de Dios tuvieron. Y miren lo que dice los últimos versos. Vamos a leer desde el 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros empezamos, ¿verdad?, a vivir como estos primeros hermanos, nosotros vamos a tener resultados como ellos lo tuvieron. Amén. Que el Señor nos ayude a disponernos cada día más y más, sabiendo que el tiempo se agota, que el tiempo se termina y tal vez el Señor no venga tan pronto, pero ¿qué hay de los años que van transcurriendo en nuestra vida? Por muchos que sean, se van a terminar. Y Dios, si Dios nos ha llamado a su camino, nos ha permitido ser parte de su cuerpo, es porque Él, ¿verdad?, diseñó un propósito para cada uno
Y el día que lleguemos a su presencia, necesitamos entregar cuentas de lo que Él puso en nuestras manos. Y que, ¿verdad?, con la bendición del Señor nosotros podamos dar buenas cuentas el día que estemos delante de Dios. Pero echemos un vistazo, ¿verdad?, a la historia de los primeros cristianos y veamos qué más podemos aprender de ellos. Qué más podemos ver cómo ellos se conducieron en los días que les tocó vivir, para que nosotros vayamos siguiendo sus pasos. Póngase sobre sus pies en esta hora y vamos a darle gracias a Dios, esperando que esta palabra usted la pueda llevar en su corazón y cada día podamos analizarnos. Cada día que pasa necesitamos mejorar. No nos conformemos a vivir como estamos viviendo, que nosotros nos sientamos cada día más dependientes de Dios. Y eso nos va a llevar a buscarle cada día más y más, y eso nos va a llevar a vivir en comunicación cada día más y más con Él. Padre, en esta preciosa noche, gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos recuerdas que necesitamos, Señor, echarle una ojeada a la historia, Señor, y mirar esos ejemplos tan hermosos que podemos encontrar en nuestros primeros hermanos, Señor.